Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Terraquinta es líder en el mercado de comercialización de propiedades con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos. Entender todas las necesidades del cliente es fundamental para la evolución de cada reto. No solo se trata de vender un terreno, sino de crear espacios bajo un estilo de vida tangible para el mercado nacional e internacional. Somos Terraquintas y hacemos su sueño realidad. Hola audiencia del Financiero, mi nombre es Francisco Ruiz, periodista de Economía y Política del periódico El Financiero, y les doy la bienvenida a este foro que se centrará en el mercado inmobiliario en Costa Rica y en las tendencias actuales. Iniciamos con el foro agradeciendo a Baker Tilly, Terraquintas y Nuevo Hogar, presentadores de este espacio, y a continuación doy bienvenida a nuestros invitados. Tenemos por aquí a Andrea Chacón, directora de Comunicación y Marketing de Grupo Terra. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Tenemos también a Melisandro Quiroz, economista y director del Centro de Estudio del Negocio Financiero e Inmobiliario. Don Melisandro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente. También está con nosotros Aarón Chávez, director de consultorías de Baker Tilly. Don Aarón, muchas gracias. Gracias, Francisco, un gusto. Y nos acompaña también don Hermes Salazar Chavarría, gerente de ventas de Nuevo Hogar. Don Hermes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La compra de una propiedad es una gran inversión para muchas personas, ya sea que se piense en utilizar como residencia o también como método de inversión que se está popularizando últimamente más. Y precisamente al ser una decisión tan importante, queremos en este foro darles a ustedes algunas luces, algunos consejos, recomendaciones y un poco explicarles cómo se encuentra el panorama inmobiliario en el país para que puedan tomar una decisión más informada. Así que bueno, damos inicio al foro y les tengo una pregunta general que me gustaría que contesten desde su lugar, desde el nicho en el que trabaja cada uno. Tal vez empezamos aquí con Andrea. ¿Cuál es la situación general del mercado de vivienda en Costa Rica y cuáles son las tendencias más fuertes? ¿Cómo podría describir básicamente en qué estado está el mercado inmobiliario en el país y esas tendencias más fuertes en este momento? Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Creo que desde el punto de vista en el sector inmobiliario, en cuanto a la compañía de nosotros, Terraquintas, el mercado ha cambiado. Ya para muchos de los inversionistas o bien clientes que buscan a Terraquintas, después de pospandemia, Guanacaste es visualizado como un lugar para asentarse y ya no solamente aquel lugar que voy a vacacionar. El mercado se está moviendo más allá de una posibilidad de comprar una casa ya hecha, sino que están buscando lotes en verde, lotes para construir, donde puedan visualizar de forma mucho más tangible aquel sueño que desea cada una de las familias en un metraje que tiene Terraquintas bastante generoso, que va desde los 1.000 metros cuadrados hasta los 5.000 metros cuadrados. Entonces creo que esa tendencia de buscar un lote específicamente en verde para poder materializar sus sueños es en lo que estamos visualizando en Terraquintas. Don Melisandro, usted que bueno, trabaja en el Centro de Estudio del Negocio Financiero e Inmobiliario, mapea muy bien la situación, ¿cuál diría que es las tendencias más importantes y cómo describiría ese mercado de la vivienda en el país actualmente? Gracias, Francisco, nuevamente por la invitación. Vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar por zonas esas tendencias. En el anillo urbano, la tendencia es obviamente vivienda construida y vivienda vertical con costos relativamente altos. Y fuera de ese anillo, moviéndose un poquito ya hacia las provincias de Alajuela, Cartago, encontrás precisamente oportunidades como lo que menciona doña Andrea, que son lotes. Eso está también relacionado mucho con el tema de costo que está teniendo actualmente la construcción. Y llegás a zonas ya más de tipo más turístico, de un alto perfil, Guanacaste, la zona de Pérez León, y entonces ahí uno puede identificar esos tres niveles, el anillo urbano, que es mucho vivienda vertical. Fuera del GAM, ahí encontramos lotes o soluciones habitacionales de bajo valor, pero ya es un poco vivienda social, y lo que uno llamaría esas estancias ya fuera del área costero, que representan precisamente una solución
que tiene dos propósitos, uno para inversión como tal y el otro para uso, aunque en el caso de Guanacaste se está dando muy fuertemente la adquisición de propiedades, tanto en verde como en construido para fines de inversión. Don Aarón, ¿usted cómo describiría el mercado inmobiliario en el país actualmente desde su visión? Sí, es muy interesante. A mí siempre me gusta dividir en zonas y hablar sobre el GAM, el centro, ¿no?, la periferia y los bordes. En este momento nosotros podemos ver un fenómeno que en el centro hay mucha oferta inmobiliaria, sin embargo no hay tanta construcción porque ya eso se dio en el 2022-2023. Mientras tanto que en la periferia podríamos hablar de Alajuela y Cartago, como lo mencionaba Melisandro, que pues hay un crecimiento debido a las zonas francas. Las zonas francas son dinamizadores y por lo tanto se empieza a generar pues mayor crecimiento inmobiliario, y pues ya tendríamos los bordes, que era como decía doña Andrea, que básicamente tiene que ver con el tema de Guanacaste, que Guanacaste en este momento el crecimiento que está teniendo y por lo tanto también no solamente de horizontal, sino también se está dando el tema de lotes, pues está dinamizando mucho pues el tema de construcción como tal. Sin embargo, si vemos en cifras de permisos en el CEFIA, pues tenemos los 5 años pues perfectamente igual en temas de permisos de construcción, exceptuando claramente el 2020 por temas de pandemia. Entonces podríamos decir que si bien es cierto, hay algunas zonas que pues bajan su intensidad, tenemos otras que han ido incrementándose, haciendo que pues la construcción se mantenga al menos en el tema inmobiliario. Don Hermes, usted, bueno, al igual que Novogar, al igual que Terra Quintas, ¿verdad?, es una desarrolladora inmobiliaria. ¿Ustedes también cómo valoran el mercado de la vivienda en el país en este momento? En este momento, vamos a ver, nosotros estamos ubicados nuestros proyectos principalmente en el GAM, Heredia específicamente, Moravia, Santana, la parte oeste de la capital, la parte este también de San José. Y en estos lugares se sigue desarrollando o se sigue teniendo una muy buena aceptación, hay muy buena absorción de las unidades en estos lugares. Por experiencia y por tradición, Heredia ha sido muy apetecible siempre para el mercado. Bien, hay mucha oferta de trabajo por las zonas francas, ¿verdad? Y siempre sigue siendo muy atractivo. Heredia, el este, y creo que en estos momentos el mercado siente confianza para hacer las inversiones, para comprar, sea para vivir o sea para invertir. Hay confianza en el mercado porque ahí hemos salido de pandemia, como decía Andrea, y en estos momentos hay ofertas muy interesantes en tasas de interés para el financiamiento final, para el comprador final, muy atractivas, hay tasas de interés muy buenas. Y el famoso tipo de cambio que en los últimos meses se ha estabilizado ahí donde está. Esto ha preocupado obviamente y ha maltratado un poquito a los desarrolladores, pero no al cliente final. El cliente final está muy contento. Entonces eso ha hecho que se dinamice más el mercado y que siempre siga siendo una muy buena, que se mueve bastante bien en estas zonas. Principalmente no sé cómo estará moviéndose en la zona de Guanacaste, en la zona de costas, pero en la zona, en el GAM está bastante bien en estos momentos. Muy bien, bueno, tenemos entonces distintas perspectivas que me gustaría ahora entrar a desmenuzar un poco. Tal vez empezamos con Andrea. Ustedes tienen un modelo muy específico de propiedades, ¿no?, fuera de la GAM, especialmente en el interior de Guanacaste, ¿es así? Tal vez si nos explica un poco cómo es el modelo y nos da tal vez unas pistas de lo que ya se preguntaba don Hermes, qué está pasando en Guanacaste especialmente, cómo se está moviendo ahí el mercado. Bueno, creo que sin duda alguna, como lo comentaba don Hermes, ¿verdad?, la pandemia hizo que Guanacaste como que renaciera. Creo que los estudios lo respaldan. Guanacaste viene siendo una provincia que supera los metros de construcción más allá de San José, y se habla que Guanacaste podría llegar a ser la segunda capital por su gran atracción turística y de inversión, en cuanto también a la posibilidad y a la virtud de que tiene el aeropuerto Daniel Oduber. Luego, nuestro modelo de negocio, sin duda alguna, tiene 4 factores importantísimos, que es la estrategia de las ubicaciones donde se desarrollan cada uno de nuestros proyectos. Hoy por hoy tenemos 9 proyectos en desarrollo. Estamos ingresando a Guanacaste de una forma sumamente agresiva, donde brindamos la posibilidad desde los 1,000 metros cuadrados con un precio bastante generoso para que las familias se puedan acercar
a poder invertir o bien realizar un proyecto bastante viable. Luego de esto, sin duda alguna, lo que es la calidad de vida que le podemos brindar al cliente, esa combinación de salir fuera de la ciudad para venir a una zona donde está rodeada de naturaleza y que puede llegar a tener un proyecto bastante tangible. Luego, otra de las estrategias y algo que es bastante viable en nuestros proyectos es el uso de suelo. Estamos hablando de que existe la posibilidad de construir de forma residencial o bien invertir, ya sea a un largo plazo o también para desarrollar un proyecto de turismo. Ello y también la posibilidad de tener los servicios básicos como es agua, luz y telecomunicaciones. Eso ha hecho que tener internet de alta velocidad atraiga, luego de la aprobación de la ley de los nómadas digitales, a un público que nos está visualizando, así como familias que reúnen su capital para poder adquirir un lote, o bien aquellas parejas que tienen un salario que les permite una estabilidad para poder invertir, o bien aquel pensionado que busca vivir y tener su casa vacacional frente al mar. Justamente sobre este último punto iba mi siguiente pregunta también. ¿Cuál es el perfil de los compradores en Guanacaste, especialmente en los proyectos que ustedes tienen? Como estábamos comentando, nuestro perfil es esa familia que busca ese lote de 1000 metros cuadrados para desarrollar esa casa vacacional que siempre han soñado, o bien invertir a largo plazo y formar o llevar a cabo un negocio de Airbnb, o bien hacer que conforme se van construyendo y desarrollando la comunidad donde desarrollamos nuestros proyectos, pues la propiedad gane plusvalía. Y también este público de atraer a los nómadas digitales, ofrecerle en nuestras propiedades en Terraquintas la posibilidad de tener acceso a internet, hace que ellos puedan visualizar la inversión, ya sea un mercado internacional o bien nacional. El local se da cuenta que en nuestras propiedades que tienen una ubicación estratégica a las principales carreteras y a los principales servicios, también pueden tener internet de alta velocidad y pueden ir y estar y también desarrollar un proyecto el cual les va a permitir conectarse y trabajar de forma remota. Tal vez don Melisandro nos pueda también ayudar aquí a esbozar un poco qué está sucediendo en Guanacaste, ¿no? Desde los datos y los estudios que ustedes han hecho, ¿qué conclusiones principales nos podría dar? Bueno, vamos a ver, uno podría caracterizar el Guanacaste en dos líneas. Uno, lo que es la inversión propiamente en vivienda para fines de inversión, y ahí tenés casos como Nicoya, Nosara, Santa Cruz. Y el otro es el tema hotelero, y ahí sí te mueves un poco más, ahí tenés a la parte de Carrillo. Y entonces, dos elementos son importantes en ambos lados, que es inversión. Entonces, es un monto que realmente está fuerte, y eso sí lo está diferenciando. ¿Sabes? Uno de los datos que uno puede ver que es significativamente diferente en lo que es esos últimos años. Las construcciones, por ejemplo, de más de 200 metros, que hace 5 o 10 años no superaban porcentualmente en la estructura del parque habitacional, no llegaba ni a 9%, hoy va casi por el 20%, y quien jala eso es Guanacaste. Y ahí sí también hay que tener claro que ya no solamente es un tema de playa, porque inicialmente se percibía como un tema costero, y como aquí lo comentaba Andrea, se está extendiendo a toda la provincia. Ya hay un fenómeno que tiene que ver con todo lo que es el atractivo de la provincia, y eso es importante también, porque expande todo lo que es el desarrollo inmobiliario en la zona. Justamente porque los proyectos que ustedes tienen principalmente son en el interior, ¿verdad? No necesariamente en la costa, ¿es así? Sí, correcto. Estamos ubicados, por ejemplo, un factor clave en uno de los proyectos estrella es Bagaces. Bagaces está en una ubicación estratégica que está sobre carretera interamericana norte, entonces podemos hablar que tenemos montaña a 40 minutos, playa a menos de 1 hora, el aeropuerto Daniel Oduber a 20 minutos. Entonces la diversificación de portafolio que tenemos es sumamente atractivo, porque entonces podemos estar en un punto estratégico donde nos podemos movilizar a grandes zonas teniendo lo que siempre la gente ha soñado, que es poder construir y hacer el sueño realidad sin estar en el epicentro, que podría ser Liberia, donde todo es más rápido y volvemos como al bullicio. Sin embargo, si nos alejamos un poco más y salimos de las costas, y bien es cierto, tenemos un proyecto que es Vista Real Hills, que tiene las vistas al Golfo de Nicoya, y también tenemos en Monteverde. Entonces, diversificar todos estos portafolios nos permite que la gente se pueda asentar e invertir en Guanacaste.
Ahora, me gustaría también pasar al otro escenario que es la GAM, ¿no? Don Hermes, ustedes los proyectos que tienen son principalmente aquí en el centro del país, ¿no? Usted ya decía, bueno, en el este, en Heredia principalmente, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. ¿Qué hacen de Heredia y de las otras zonas donde ustedes tienen proyectos un sitio atractivo para vivir aún? Bueno, primero, vamos a ver, la gente busca un lugar que le ofrezca seguridad, es lo principal, o sea, busca seguridad, busca un lugar que esté sano, que esté limpio, que sea un lugar que también haya tenido crecimiento o esté en crecimiento, por ejemplo Heredia permanentemente está en desarrollo, y Heredia ofrece eso que busca la gente, busca un proyecto seguro, bien ubicado, donde tenga acceso a todas las cosas necesarias como centros de salud, centros de estudio, y principalmente dentro del concepto, dentro del proyecto condominio, por ejemplo, que tenga las diferentes amenidades para poder desarrollarse sin tener que salir del condominio. Entonces ahí puede ejercitarse, puede tener muchos juegos o cositas para los niños, por ejemplo. Entonces, Heredia siempre ha sido, y por tradición, muy apetecible. El este también, o sea, buscan esa parte en el este. Nuestros condominios son horizontales, no construimos por lo menos todavía vertical. También buscan esa parte de que sea casa, que siempre buscan en esas zonas el patio, el famoso patio, que tenga un pedacito de zacate atrás. Eso también es un atractivo, y están buscando mucho la parte verde de los proyectos. Ahora buscan, ojalá que el proyecto tenga una zona verde interesante. Nuestros proyectos, por ejemplo, tienen un corredor desde casi de la entrada del proyecto hasta las amenidades en zona verde. Eso es muy buscado, y obviamente con precios precios justos, ¿verdad? Don Melisandro. Tal vez en línea con lo que dice don Hermes, que es parte también de la información que uno ve cuando analiza datos, son los modelos de horizontal llamados condominios cerrados, que es lo que también apuntaba usted, don Hermes. El tema de la seguridad es muy valorado, y entonces ese tipo de proyectos está siendo apetecido precisamente por los elementos que mencionaba don Hermes, y este otro que es ese elemento de nicho dentro del área urbana con la seguridad que no lo generas, lamentablemente, hay que decirlo, con otras modalidades en el barrio, o los proyectos constructivos abiertos tienen esa debilidad. Entonces, eso es un elemento que está haciendo que estos modelos horizontales sean muy competitivos. Es decir, vamos, a raíz de la situación del país que estamos viendo, ¿verdad? Un empeoramiento de la seguridad en los últimos años, la seguridad está siendo clave para ese tipo de proyectos, ¿no? No sé si en Guanacaste también han visto ustedes digamos, esta tendencia a buscar esas zonas debido a la razón de la seguridad. Sí, creo que como comentaban, para complementar, la seguridad es algo primordial, ya sea en el GAM o en una zona retirada. En este caso, nuestros proyectos todos cuentan, aparte de el lote en verde que se le ofrece al cliente, cuentan con cámaras de seguridad, tienen un pórtico de seguridad y todo está vigilado. ¿Por qué? Porque a pesar de que estás en una zona y en una comunidad que tal vez no hay tanto movimiento, siempre la seguridad es primordial. Creo que es la punta de lanza que busca no solamente en el área metropolitana, como lo comentaba, sino que también en el área de Guanacaste. La seguridad siempre es la pregunta de todos los clientes. ¿Tenemos seguridad? Bueno, tenemos acceso a las cámaras, quién puede ingresar, quién no. Entonces solamente aquellos clientes o inversionistas pueden ingresar al proyecto, y hay todo un protocolo de seguridad para que ellos se sientan seguros y den el pie para poder adquirir o invertir. Don Hermes, volviendo al tema de la GAM también, ¿ustedes ven más espacio todavía para crecer en la gran área metropolitana, o ya hay muestras de saturación en algunas zonas, no sé, que ya históricamente han sido atractivas para este tipo de desarrollos horizontales? Sí, definitivamente se están agotando, o sea, hay escasez de tierra, y no solo porque hay escasez de tierra y por ende los precios obviamente van a ser más altos, entonces cuesta desarrollar horizontalmente y ser competitivo. Probablemente pueden quedar algunos terrenos ahí que el producto que se puede desarrollar es vertical para el aprovechamiento de la tierra, pero sí está escaseado, o sea, allá hay que irse un poquito más a las afueras de las provincias, y hay que ir a buscarlos con lupa. Ya escaseó bastante el terreno en el GAM.
¿En qué zonas especialmente? ¿Ustedes han visto ya algunas áreas, cantones o distritos especialmente donde la zona esté ya a números rojos? Sí, por ejemplo, Heredia mismo ha estado ya escaseando Heredia. El este, la ciudad, ya tenemos que irnos para la zona del este. Si hablamos de Curridabat, Sabanilla, ya tenemos que irnos para la zona de Tres Ríos, Coronado, pues, salir un poquito de esas partes como San Pedro, Sabanilla, Moravia. Ya queda muy poquita tierra. Si vemos una foto en Google Earth, lo que logramos ya apreciar en verde casi que es el cañón del Virilla, es muy poco. El que no aprovecha en estos momentos los proyectos que hay en venta, o le va a costar un poquito más pagar y además un poquito más retirado del centro. Y tal vez en vertical, ¿no? Y tal vez en vertical y ya sí, no les gusta. Y no les gusta. Sí, porque muchas veces buscan el horizontal, ¿verdad? Pues es algo de tradición, de costumbre, pero ante las pocas posibilidades pues, se van a ir por... Claro, justamente esa era mi siguiente consulta, porque esta tendencia, ¿no? Entonces a la saturación en algunas zonas probablemente va a provocar que en próximos años los desarrollos sean principalmente verticales, pero como decía, apuntaba don Aarón, a veces no hay público o no todo el público desea vivir en torre, ¿no? Correcto, vamos a ver, las torres, no sé si tirando un poquito para atrás, hace unos 25 años, 30 años tal vez comenzaron a desarrollarse unas torres por la zona de Alajuela. Creo que la desarrolladora Concasa desarrolló bastantes apartamentos por ahí. Luego desarrollaron unas por allá por San Sebastián y se fueron desarrollando unas cuantas en Tibá, Sabanilla, Heredia, pero ido a la baja muy fuertemente y se han quedado por la zona de Sabana, Yoses poquito, Santana un poquito, pero sí se vino, o sea, la aceptación del apartamento no se bajó muchísimo. La gente busca lo horizontal, busca el patiecito, como le decía, busca el zacatito. Entonces creo que va a seguir eso, pero sí más en proyectos en zonas un poquito más retiradas. Don Melisandro, ¿ustedes también tienen algún dato o, digamos, alguna tendencia específica que vean en la gran área metropolitana adicional a lo que ya decía don Hermes? Yo más bien enfatizaría lo que dice don Hermes relacionado con el costo del terreno. Ya unos elementos críticos que tiene el área urbana es que el costo por metro cuadrado de lo que es este anillo es carísimo. Entonces, el problema para desarrolladores, por ejemplo, en modelos de vivienda horizontal es que ineludiblemente sostener un precio en el tiempo es muy difícil. Y entonces el tema de vivienda vertical se vuelve precisamente la opción para abaratar, aprovechar el costo. Entonces, eso es un elemento crítico que tenemos en este momento. Y eso también empuja a que las construcciones, como también lo apuntaba muy bien don Hermes, se están saliendo ya del anillo, estás buscando ciertas zonas donde encontres algo a un precio relativamente razonable, pero no hay mucho, lamentablemente. Entonces, ahí sí, cuando lo comentaba con otra gente de la prensa y me decía, ¿cuáles son las opciones para bajar el precio de la vivienda? Muy difícil, muy difícil. A esto, lamentablemente, hay otro elemento que te comento que es importante tampoco dejar de percibir en esa situación que estamos comentando, el aumento de los costos de construcción. Y esto es un elemento que a veces la gente no lo visualiza, pero en los últimos años de la pandemia, 2020 a la actualidad, los costos de construcción en estos momentos han aumentado 15%. Entonces, ese 15%, para decirle a la gente, es ineludible, tiene que estar reflejado en el precio. Entonces, ahí sí tenemos dos elementos que nos pesan en los próximos años: costo del terreno debido a la escasez y el tema del costo de construcción. Más adelante me gustaría... Sí, adelante. Tal vez nada más sumándole un poquito a eso, que ya se ve, por ejemplo, en el mercado, los competidores nuestros, para lograr llegar al nicho de un precio específico, ya han tenido que recurrir, cuando estaban con lotes en un inicio de 8 metros de frente, 6 metros de frente, pues ya trabajan con lotes de 4 metros, 4 metros y medio. Claro. Un lotecito de 75 metros, cuando antes eran lotes de 200 metros, 150, ahora 75 metros, entonces ponen los dormitorios en una segunda planta, tiene que ser una casa de 2 pisos, para poder siempre entregar un poquito de patio. Y angosta. Y una casita. Y todavía se ven esas soluciones, pero ya no va a alcanzar, es lo que es. Ahí, perdón, nada más apunto. El otro fenómeno en términos de los datos constructivos es que las áreas de construcción típicas que nosotros tenemos en Costa Rica hace 15 años, que era la vivienda de 70 a 100 metros cuadrados, se ha venido reduciendo. Exacto. Y entonces hoy lo que pesa es la de 40 a 70. Ese es el rango que hoy el 50%
de los modelos constructivos son de 40 a 70 metros. Exactamente. Y ahí lo interesante, Melisandro, es que los espacios se reducen, pero los precios empiezan a crecer. De hecho, que una publicación de ustedes en su momento indicaban que los precios menores a $100,000 era para un 10%. Y de 100 a 150 era un 38%. Entonces estamos hablando de un 48% que tiene hasta 150. Los precios se vuelven más caros, el precio de la construcción ha ido creciendo. Y pues al final de cuentas en el GAM, en Sabana, por ejemplo, que hablabas, hay una saturación de edificios y de oferta y de espacios muy pequeños y muy caros. Entonces las personas están valorando, bueno, compramos esos espacios de 40 metros cuadrados, 50, 60 metros cuadrados, que son una opción, ¿verdad? No es que es mala, simplemente son opciones más pequeñas, céntricas, pero con un precio pues más elevado. O me voy a la periferia, ¿verdad? Que es Heredia, alrededores, Alajuela, Grecia, ¿verdad? Todos estos lugares, a un precio un poquito más cómodo y tengo mi espacio, mi jardín, mi espacio, ¿verdad? Y entonces depende de gustos y también de posibilidades al final de cuentas. Justamente, don Aarón, me quedo con usted. Teniendo este panorama que ya hablábamos del tema de precios y de costos, lo que usted mencionaba también, bueno, ¿qué pueden hacer las personas que tal vez están en ese proceso de buscar vivienda? Si aplican para un crédito o no, ¿cuáles son esas recomendaciones suyas personalmente? Sí, lo del tema del crédito, pues muy importante, lo del tipo de cambio que ahora mencionabas. En este momento el tipo de cambio pues ha generado pues un efecto en que las personas vayan a acceder a créditos en dólares, lo cual es muy peligroso si sus ingresos son en colones. Esto porque si bien es cierto el tipo de cambio, bueno, venía bajando y se ha estancado ahorita un poco, al final de cuentas ese riesgo cambiario, que quizás no lo vamos a ver ahora por la política que tiene el Banco Central, pero en algún momento no va a estar Roger Madrigal, en algún momento las cosas van a cambiar y cuando esto pase, pues el tipo de cambio pues tomará su curso en su momento. Eso pone en riesgo los créditos. Cosas importantes que tiene que considerar: cómo estoy ganando y cómo voy a pagar. También el lugar donde voy a comprar. Muchas personas a veces compran en ciertos lugares porque están trabajando ahí y luego dejan de trabajar ahí, ¿verdad? Y se vuelve una complicación. Entonces, realmente hay que ver la zona donde estamos comprando. También el tema, ahora que hablabas del tema crediticio, pues es muy importante porque creo que una tendencia que se ha dado es que vienen y comparan la tasa. Entonces, si uno me da 6 y el otro me da 7, pues me voy al 6 y ya. Pero no estamos viendo los plazos. Un factor importante que debe considerar las personas que van a acceder a un crédito es los plazos, porque al final de cuentas, entre mayor plazo, pues vamos a terminar pagando pues mucho más. ¿Qué consideraciones adicionales hay que tomar? Las comisiones flat o las comisiones que hacen por desembolso cuando realizan este tipo de trámites. Muchas veces vemos la tasa nada más, vemos que esta es más baja por 0.25, por 0.50, etcétera, pero la comisión es muy alta y la comisión la estamos pagando hoy. También cuánto nos está saliendo los costos, por ejemplo, de traspaso, los costos legales. Son temas que nosotros deberíamos ir observando, ¿no? Porque al final muchas veces la persona que quiere acceder a un préstamo no lo toma en cuenta, y más, me imagino que vamos a hablar ahora del tema del fenómeno de ingresos pasivos y de Airbnb y demás. Entonces las personas se meten en créditos y luego no pueden soportar ese tipo de créditos. Entonces son muchos elementos que tienen que ver, y claramente tener un historial correcto. Un historial intachable. Si tenemos deudas, a veces me dicen quiero invertir, pero tienes deudas. Sí, entonces vas a invertir y tienes deudas, y las deudas no es que te están generando o no están respaldadas con un activo. Entonces más bien cancele la deuda primero y luego se dedica a invertir. Entonces son temas que son muy importantes. Otra también que es importante: muchas veces tomamos un préstamo y durante el proceso cambiamos de trabajo. Eso es fatal, porque al final de cuentas el banco lo que necesita es ver un historial, que usted tenga estabilidad en su trabajo, y si hacemos cambios como estos, pues obviamente vamos a perjudicarnos a la hora de pedir un préstamo. Y por último, podría agregar, para no alargarme tanto,
El tema de los papeles, muchas veces el tema de los papeles va mal, no se llena correctamente y parece como sencillo, ¿no? Pero el tema de la documentación que estemos entregando y la congruencia y de la documentación que demos, muchas veces hace que si lo hacemos mal, atrase más el préstamo y al final de cuentas una opción de compra tiene un plazo de vencimiento y eso pues es un problema para las familias que a veces enganchan, ¿no? Con un precio, enganchan con un tiempo y por mal llenado, porque no calcularon bien la cuota, porque no calcularon bien ciertas cosas, pues el crédito se les viene abajo y bueno, eso es pan de todos los días, me imagino, en el tema inmobiliario. Muchas personas que hacen enganches y al final de cuentas no pueden por A o B razones, entonces es la planificación de corto y largo plazo. Nosotros en esa parte, en Novogar, bueno, nos preocupamos muchísimo por eso, porque de hecho es uno de los factores que incide en la decisión del cliente. Son medulares. El tema del crédito para el cliente es un tema engorroso, casi inalcanzable, un tema que se me va a llevar mucho tiempo. Nosotros tenemos un departamento enfocado específicamente en llevar de la mano al cliente en todo el proceso y en el momento que el cliente va a dar su primer enganche, que va a apartar la casa, le corremos un cotizador, sensibilizamos ese cotizador porque el cierre, nosotros vendemos mucho en preventa, vendemos hoy para entregar en un año o año y medio, entonces tenemos que correr este cotizador sensibilizando tipo de cambio, sensibilizando tasa para ver si le va a alcanzar y dándole recomendaciones al cliente diciéndole que vaya cancelando esta deuda, vaya generando este ahorro para los gastos de cierre, etcétera. Entonces va con una foto muy completa y cuando llega el momento del crédito, que ya pasó el año y le vamos a entregar la casa, el cliente normalmente ya tiene la prima adentro, ya pagado, y en ese momento le damos una asesoría de los diferentes bancos, tasas en colones, tasas en dólares, le damos una foto de las tasas, como decía don Aarón, cuál es el brinco, la tasa de hoy es el 5, sí, pero 2 años después es el 8, o es el 7, ¿cuánto va a pagar en 2 años? ¿Cuánto va a pagar en 5 años? ¿Cuál es la que más le conviene? Y entonces el cliente es muy informado, el cliente se informa muchísimo, se asesora mucho, entonces escoge una buena para no tener problemas y entregarle también al banco, que es un socio muy importante para nosotros, una cartera sana. Y parece mentira, ese valor agregado es muy importante porque al final de cuentas de tantas ofertas y de tantas cotizaciones, pues el cliente ve, ninguna viene en el mismo orden y en la misma colocación. Entonces al final de cuentas uno se basa en la tasa, ¿verdad? Y listo. Y tienen 7 opciones y al final de cuentas eso satura. Y ese acompañamiento, ya sea de un profesional, de un asesor o también de la misma inmobiliaria, es un valor agregado porque de verdad que ayuda mucho a ordenarse y también a poder elegir cuál es la mejor opción para no arriesgar. Al final de cuentas es un ganar-ganar, ¿no? Es correcto. Justamente ahora que estamos hablando de eso, me gustaría entonces aprovechar para que quienes nos ven y están tal vez en esa fase de búsqueda de vivienda o ver opciones de crédito, no sé, Andrea y don Hermes también, ustedes que están en contacto directo con el cliente, ¿cuáles son los principales errores que ven y también qué recomendaciones darían a la gente de previo que se informen o ¿verdad? Que ordenen sus finanzas o para poder justamente ya acercarse a un proyecto de vivienda en esa etapa? Yo creo que lo más importante aquí es que el cliente se eduque de forma financiera, saber qué puedo pagar hoy y cuál es mi proyección a un largo plazo. Si bien es cierto, nosotros también vendemos muchísimo en preventa y normalmente la preventa hace que nuestros clientes aprovechen el precio que se da. Estamos hablando que de $24,000 es un precio bastante accesible para nuestro mercado. El hecho de buscar el crédito con los bancos es tal vez los errores que cometemos de no visualizar qué tanto voy a pagar hoy y qué tanto voy a pagar mañana. Entonces yo creo que la educación financiera es clave en este tipo de negocios, ya sea la compra de un lote por medio de un crédito o bien una vivienda. Sí, exactamente, como dice Andrea, y hay cosas inclusive que el cliente no se entera. Vamos a ver, nosotros cuando hacemos una reserva, el cliente nos llena un conozca a su cliente, donde va a decir si tiene deudas y cuáles son, o si no tiene deudas, si la tarjeta la paga de crédito o la paga de contado,
si tiene al día la caja. Cuando le hacemos esa pregunta, como al día la caja, yo no soy patrono, yo soy asalariado, pero hacemos estudios y sale con alguna morosidad en la caja porque en algún momento fue empleado independiente, tenía un seguro y dio por sentado de que cuando lo contrataron como asalariado, la caja se iba a enterar de que ya no era independiente, entonces que ya no le iba a cobrar el seguro independiente y se generó una morosidad y quedó en deuda con la caja. Y ningún banco le va a financiar si tiene deuda con la caja o con Hacienda. Entonces esas cositas nosotros las sacamos en ese momento y le decimos, como falta un año para que le vayamos a entregar la casa y hacer el crédito, vaya solucionando esto con la caja, vaya solucionando esto con Hacienda, vaya cancelando esta deuda, como decía Andrea, vaya ordenando sus finanzas. Inclusive cuando los ingresos son independientes es más difícil porque tenemos que entregar documentación que demuestre, ¿verdad? Estados de cuentas, un CPA, respaldado, con una hoja de trabajo. Entonces tenemos que decirle, bueno, entonces de ahora en adelante, esos ingresos tienen que ingresar a la banca, tienen que registrarse. No puede recibir efectivo y manejar efectivo, sino que tiene que ingresar para poder tener elementos respaldados para poder hacer el CPA dentro del año que vamos a necesitar. Entonces se le dan un montón de consejos. Es muy importante ese acompañamiento y esa asesoría. Esa asesoría es muy importante para que el cliente esté seguro de que puede cerrar el negocio cuando le vayamos a entregar a la casa. Don Melisandro. No, yo quería apuntar un tema que a veces se nos escapa porque pensamos mucho en la vivienda nueva, pero entre toda esta problemática que haces, precisamente tu pregunta, uno de los temas que por lo menos acá en el CENFI, nosotros trabajamos como asesores de algunos grupos que se dedican a la vivienda de segunda mano. Creo que hay ahí también un tema muy perverso, que mucha gente con el asunto que quiere la casa, compra, si bien es cierto, la puede pagar, no valoran otros elementos como lo que estamos comentando, el tema del entorno y un elemento que es muy relevante, la plusvalía que puede tener esa vivienda a futuro para él. Entonces, puede ser que la pueda pagar, pero uno de los temas que uno siempre valora en una inversión inmobiliaria que es relevante, nueva o vieja la casa de segunda mano, es cómo ese activo se mantiene de valor o se capitaliza. Y en el caso, por ejemplo, de una adquisición de vivienda de segunda mano, uno de los peligros o perversos que llamamos nosotros economistas es que por el interés de compra de esa casita, resulta que más bien se le va a volver no va a poder sacar la venta a futuro, que es uno de los elementos que uno valora en la estrategia de inversión, para los que están metidos en el negocio, no solamente comprar para vivir, sino para invertir, buscan ese elemento, comprar una casa a un precio razonable, ver cómo este valor va creciendo y salir a venderlo en el tiempo. Don Aarón. Sí, y ahí en lo que estás mencionando, un tema es ir con Don Hermes. Ya el banco conoce el proyecto de Don Hermes, ya se sabe cuánto va a ser el avalúo a ir a una casa de segunda mano, porque muchas veces se cierra el negocio, se pacta un precio y cuando va el avalúo, la prima que estabas pensando en un 15-20% te pasó a un 30% porque el avalúo dio muy bajo por A o B razones. Entonces tiene sus pros y contras. Realmente aquí no tiene que ver que es mejor una casa en desarrollo que una casa de segunda mano. Sería muy injusto, ¿verdad? Porque estaríamos castigando también a otro sector inmobiliario. Pero sí hay que tener mucho cuidado porque cuando es así, ya no tenemos esa parte de asesoramiento, entonces ya no tenemos al desarrollador que nos va a acompañar. Entonces tenemos que buscar quién nos puede acompañar, ver cuánto está el precio de la zona e incluso tener un perito, tener gente que trabaje con uno para poder tener un precio razonable, como decías Melisandro, porque si no nos podemos llevar muchas sorpresas. He visto no solamente inversionistas, sino también familias que han hecho tratos sobre casas de segunda mano y van al avalúo y el avalúo los tira abajo por A o B razón que ni siquiera saben. El uso de suelo, que ahora mencionabas, Andrea, importantísimo. Muchas personas compran lotes con usos de suelo que no conocen o no entienden, y cuando vamos a ver el uso de suelos, pues solamente tiene una cobertura de un 10%. No puedes construir A o B situación, no puedes hacer dos plantas, etcétera. El uso de suelo es algo vital, aparte de los servicios que ahora también lo mencionaste, internet, agua, luz, pero también el uso de suelo es importantísimo. Entonces son elementos que la persona, ya sea que vaya a comprar para
para sí, ¿no? Para uso propio o para inversión, pues debe tomar en cuenta, si no se va a llevar sorpresas lamentablemente no tan agradables. Y justamente usted que mencionaba bueno, ese tema del uso del suelo, tal vez le explicamos a la audiencia entonces dónde puede informarse sobre el uso del suelo de los lotes que, digamos, si están interesados en algún lote, dónde puede averiguar sobre el uso del suelo de ese lote, ¿no? Sí, los usos de suelo, bueno, debería entregártelo a las personas que cuando están ofreciendo su lote como tal, pero a veces no pasa, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir a la municipalidad y plantear el proyecto que uno quiere hacer. Uno dice, quiero hacer 2 plantas de 100 metros cuadrados, etcétera, y entonces ellos le dan un uso de suelo. Realmente debería dártelo la persona que te está ofreciendo para decirte, hay tanta cobertura, se puede construir de esta manera. Me acuerdo de un lote que pasaba un acueducto ahí que había que retirarse. Básicamente el lote era como de 3.000 metros y había que retirarse, y al final de cuentas se podía aprovechar como 700 metros por la cobertura y porque no podías estabas al lado en una esquina con la calle, tenías que hacerte para atrás. Al final de cuentas ni siquiera lo daba el que lo ofrecía. Cuando ya uno iba a consultar a la municipalidad se lo daba, y ahí es donde pues lo revisas, vienen las leyes, vienen los planes reguladores y ahí te dicen, bueno, no puedes construir o sí puedes construir. No es un documento, quiero aclarar nada más que no es un documento de decir no, sino es un documento que te dice cuáles son los límites en los que te puedes movilizar. Entonces, de esos límites usted no puede salirse porque si no va a tener problemas. Entonces, en la municipalidad lo puede encontrar. Andrea, nada más muy breve porque ya nos toca hacer una pausa. Yo ahí quisiera agregar que para todos aquellos que van a invertir o comprar una casa o una propiedad, yo creo que dirigirse al ente rector, que en este caso que es la municipalidad de la zona donde está ubicada la propiedad, es importantísimo para ver el plano catastro, el visado de la propiedad, es información pública al cual pueden tener acceso. Entonces creo que es de vital importancia antes de comprar, informarse qué es lo que yo voy a comprar para no llevarse este tipo de sorpresas. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa nada más, lo dejamos hasta aquí esta primera parte y ya volvemos con este foro financiero centrado en el mercado inmobiliario en Costa Rica. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Terraquinta es líder en el mercado de comercialización de propiedades con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos. Entender todas las necesidades del cliente es fundamental para la evolución de cada reto. No solo se trata de vender un terreno, sino de crear espacios bajo un estilo de vida tangible para el mercado nacional e internacional. Somos Terraquintas y hacemos su sueño realidad. Continuamos con el foro del financiero centrado en el mercado inmobiliario en Costa Rica y las tendencias actuales del mercado de la vivienda. Quisiera retomar con don Melisandro el tema del mercado secundario, ¿no? Ya hablamos un poco sobre la compra de vivienda nueva, pero cómo se está moviendo también ese mercado secundario, la compra de casa usada y también el alquiler, ¿no? Que es otro tema que ustedes monitorean. Sí, vamos a ver, en vivienda usada hay mucho problema desde el punto de vista estadístico porque no hay realmente una base de control. Nosotros a veces lo que trabajamos es con la Cámara de Corredores de Bienes Raíces que nos facilitan algún tipo de datos. Hemos tenido un monitoreo por áreas, relativamente se está moviendo bien, con un parámetro que es importante reconocer. La gente lo utiliza por un elemento diferenciador de precio con respecto a la vivienda nueva. Aquí el peligro, vuelvo a apuntar, es que realmente no se trata, y como bien decía Aarón, de discriminar un mercado contra otro, sino de la preocupación con que realmente compre una vivienda que le va a generar una protección en cuanto a la inversión, que es el tema de la plusvalía. El otro mercado que sí se está moviendo fuertemente, y aquí sí entra el tema de la parte urbana más que la parte fuera de la parte de las costas,
sí se está moviendo muy fuertemente. Y esto tiene que ver con un elemento que también tiene que ver con cómo la estructura de mercado que tenemos. En este momento, soluciones como las que genera Novogar y ciertos grupos realmente están alcanzando a un nivel socioeconómico que llamaríamos el cuarto quintil, esas familias de 1 millón de colones para arriba que eventualmente les alcanza para ese tipo de soluciones. Pero está quedando ese grupo que no pellizca, el tercer quintil son familias de 750,000 colones que difícilmente, cuando uno hace los números, tenés que tener para ese grupo una solución en nuestro país, acá en el área urbana, pongámosle que $80,000, $85,000, muy difícil dar una solución de ese tipo. Entonces, la opción es el alquiler. Ahí se están haciendo algunos híbridos, algunas desarrolladoras lo están haciendo, sobre todo en el tema de torres, alquiler con opción de compra, que es un modelo transitorio que no está normado, pero que se utiliza, cada grupo lo va armando. Creo que es un mecanismo que se va a profundizar más, y creo que también hay otro elemento que el mercado también está generando. La propia demanda genera su oferta. Entonces, muchos de estos desarrollos que uno puede ver que inicialmente están focalizados a uso personal, por la conveniencia en cuanto a ubicación y hasta uno podría decir que de precio, se está dando. O sea, se está usando para comprar, para inversión. En la playa, ahí sí, como bien apuntabas vos, ahí está otro fenómeno que ya es un poco diferente, que ya no es lo que llamaríamos vivienda normal o alquiler normal, rentas largas, con el tema de rentas cortas, que es el Airbnb y esas plataformas. Eso se está dando muy fuertemente en las playas. Es un nicho más diferenciado porque ahí sí podrías encontrar modelos que van desde viviendas de cierto rango hasta obviamente mansiones que tienen precios bastante fuertes, pero el nicho de alquiler, sobre todo el tradicional, se está moviendo bastante fuerte. Yo creo que aquí sí queda incluso un elemento que a medida que la gente encuentre esta oportunidad, en el caso de la vivienda normal, la va a aprovechar. Es decir, si encuentras una vivienda bien ubicada, a un precio razonable y hacer los números, no solo se trata de un tema de inversión por flujo de caja, por alquiler, sino también por inversión. Pues, como diríamos, matar dos pájaros al mismo tiempo, porque tenés ese alquiler y la capitalización de ese dinero en ese proyecto urbano. Justo me quisiera quedar con este tema que usted toca. Justamente hace poco en el Financiero publicamos un reportaje sobre este tema con base en un estudio del Colegio Federado de Ingeniería y de Arquitectos y otras instituciones, donde la conclusión principal era esa, ¿verdad?, que usted sacaba, que buena parte de las viviendas nuevas que se están construyendo están llegando o están al alcance de un poco porcentaje de la población, de un pequeño porcentaje de la población. ¿Quiénes son estos compradores potenciales principalmente y qué sectores de la población son los que están en capacidad? En estos momentos, para lo que se está desarrollando en el área urbana y en Anillo también, gente del cuarto quintil, ahí estamos hablando familias de 1.250.000 para arriba. Eso es prácticamente el nicho de partida. ¿Por qué? Porque al final vos haces una relación de cuota, vamos, coges a alguien de ese nivel de ingreso a un 40%, que es el modelo típico que usa el banco, y te da un endeudamiento de 450.000, 550.000 y te alcanza. Aquí lo que uno también tiene que entender, que es parte de la realidad económica, es el otro elemento, los tamaños. Es que él juega por ambos lados. Cuando ves un modelo tan costoso, entonces vos decís, ¿cómo hago que la gente vea esto más asequible desde el punto de vista que pueda pagar la cuota? De reducir los tamaños, ya sea en horizontal o en vertical, no hay donde perderse. Entonces, yo te diría que en este momento sí uno puede tener claro que definitivamente estamos trabajando con en el área urbano, con el cuarto quintil, que son esas familias de 1.200.000 colones para arriba. Ahora, este mismo estudio también tocaba dos temas. Uno era lo que usted también decía, que está siendo muy difícil entonces para los desarrolladores ofrecer precios menores, porque estos a la vez se enfrentan a costos de construcción mayores, ¿no? Entonces me gustaría tal vez aquí los cuatro me pudieran dar su perspectiva. Andrea, ustedes que son de una desarrolladora, ¿es factible, como decía el estudio, ofrecer precios más bajos, o se está llegando ya a un tope, a un piso en el que difícilmente hayan viviendas nuevas a un precio menor del que ya estamos viendo? Yo creo que nosotros como desarrolladores de proyectos en verde es mucho más viable para el cliente, ya sea poder conseguir un crédito para la compra de ese terreno o bien hacer una inversión que no pese tanto como es a la hora de la construcción.
que es muy diferente en el GAM, porque al comprar un proyecto en verde tengo la posibilidad de la construcción de tal vez construir algo mucho más pequeño, o bien estas formas de construcción que el permiso de la municipalidad, como no toco los cimientos, entonces puedo poner un domo o bien una construcción modular. Entonces es mucho más accesible, si bien es cierto, no tenemos las generosidades del GAM, ¿verdad? Estamos en Guanacaste. Guanacaste tiene, mucha gente pensaría, no, es que Guanacaste es como lo veíamos, aquel pueblito. No, Guanacaste tiene de todo, ¿verdad? Ahí puedes encontrar los mejores supermercados, banca, etcétera. Entonces creo que la posibilidad de adquisición de los terrenos es mucho más viable en el mercado, conjugándolo con lo que decías, que es que ahorita, bueno, ellos alquilan en el GAM, pero ese mercado, ese nicho me da la posibilidad de ahorrar para poder invertir fuera del GAM. Entonces creo que para nosotros es mucho más viable la inversión de un terreno en verde que ya llegar hasta la construcción, porque sería una inversión a largo plazo más que es lo que visualizamos y la plusvalía que va ganando la propiedad que en sí la construcción. Tal vez ellos, nuestro nicho de mercado, pensarían construir como en 3 años, o vemos mucha gente que ha comprado y ya compró hace 2 años y ya ahorita está construyendo porque la viabilidad es mucho mayor para ellos. Ahora que usted mencionaba esto, ¿qué han visto que construyen los clientes en estos lotes? ¿Cuáles son el tipo de construcción? ¿Hay alguna característica en particular o es muy diferente cada cliente lo que decide construir finalmente? Sí, tenemos como una diversidad de portafolio en la construcción. Creo que vemos de todo, desde aquel que necesita la inversión para recuperar, ¿verdad? De recuperar la inversión que realizó y necesita un Airbnb, entonces en lugar de hacer una casa de lujo, pues pone un domo o una construcción modular, así como vemos casas que van desde los 100 metros cuadrados con su piscina, 2 piscinas. Entonces creo que es muy amplia la gama de construcciones que estamos viendo, pero si bien es cierto, la más atractiva es para que el retorno de inversión sea mucho más rápido, que es la construcción de algo mucho más pequeño y que me pueda generar y que sea un modelo de negocio. Ya quiero volver a tocar ese tema de la inversión, pero vuelvo al tema de este juego de costos y precio para el cliente final. Don Hermes, ¿cómo lo ve usted desde su desarrolladora? Vamos a ver, es súper complicado porque nosotros, donde estamos, por ejemplo, una casa de 95, 80 metros cuadrados, por ejemplo, haciendo ingeniería de valor en todo lo que se pueda para llevar el costo más bajo, sin entregando calidad, ¿verdad? Este concepto, este proyecto va acompañado de muchas cosas que pesan, obviamente, en el precio final, que es ubicación, o sea, una propiedad bien ubicada, en un área donde no esté cerca a la par de varios marginales, por ejemplo, para que tenga buena acogida, buena salida, y además que tenga amenidades como un gimnasio, como una cancha de fútbol 5, como piscina, como ranchos barbecue, como la casa club, zona para mascotas, que ahora sí, eso no puede faltar. Entonces, todo esto que pesa mucho, pesa ya el terreno en el precio, todas estas áreas comunes, la seguridad, la construcción. Ya si nosotros bajamos esta área constructiva habitacional, porque aquí cuando estoy hablando de estos metros es incluyendo cochera, si le quitamos cochera son 50 metros habitables, 50 metros habitables, si ya reducimos ya no cabe una familia, ¿verdad? Acá. Entonces, si queremos bajar el precio, tendríamos que quitar todas las amenidades. No podríamos ofrecer esa ubicación premium que estamos dando, tendríamos que irnos más alejado para buscar un terreno más barato y que pese menos en el precio. Pero al final vamos a darle a este mercado, que ya sería el tercer quintil, digamos. En el tercer quintil, esta gente va a poder alquilar al condominio que yo vendo. Sí. Pero no comprar, entonces prefieren ir a alquilar donde yo vendo ahora, con la piscina, con lo otro, sin comprar en que no tiene todos estos. Eso es lo complicado. La gente, a veces hay que ubicarlos y nos llega mucha gente muy joven, donde una cosa es lo que pueden pagar, otra cosa es lo que necesita y otra diferente es lo que quiere.
Son tres cosas muy diferentes. A veces hay que convencerlos que lo que quiere está bien, pero no hoy. Puede ser que dentro de 5 años va a tener lo que quiere. Ahorita es esto. Entonces, a veces en esto hay que educar un poco esa parte. Don Melisandro y don Aarón, también ustedes tal vez nos pueden ayudar a entender yo un ahí poco quisiera apuntar en esa situación. problemática que me parece que es crítico y varios foros, y aquí lo que les pasado lo hemos comentado, el tema de los planes reguladores. O sea, uno de los problemas a falta del terreno que se hace necesario, sobre todo aquí en el GAM, en el tema ya de la parte costera no es tan crítico, pero acá es la necesidad de que las municipalidades revisen precisamente los usos de suelo que estábamos comentando, porque ante esta escasez, lo que uno se cuestiona qué tanto esos planes son tan rígidos. Yo que vivo, por ejemplo, en la zona de Cartago, uno encuentra zonas donde acaba la parte que es residencial y comienza la industrial, con algunos factores que lo justifican, pero dentro de toda la problemática que estamos teniendo de la vivienda, eso es un tema que se va a volver ineludible. O sea, revisar nuestros planes reguladores, sobre todo para ver cómo generamos más suelo que sea realmente residencial. A eso se suma el otro problema que también tenés, vamos a ver, métricas que usan las municipalidades que te dicen que no puedes vender un lote menor de 300 metros y la casa es de 50. Sí. Entonces pesa en el modelo financiero constructivo, pesa más el terreno, ya empieza a pesar muy fuertemente en el costo final de solución, aunque es una casa pequeñita, el terreno pesa tanto que no hay forma de poder bajar el precio de solución final. Entonces el tema de los planes reguladores me parece que va a ser crítico en los próximos años. Y además este tema de los planes reguladores, bueno, empezando que muchas municipalidades no tienen, otras lo tienen parciales, y los que ya lo tienen, reformarlo no es tan fácil. No es tan fácil, y hay un tema, con todo respeto, y lo digo, un tema discrecional y político. Uno entiende todos los temas ambientales, sociales, pero debe haber una balanza en esa materia para toda esta problemática. Yo cuando a mí me preguntan cuál es la solución, o sea, si no hay suelo barato, costos de construcción al alza, no hay realmente algo manejable, porque incluso llegas a ese problema, cada vez vas haciendo más pequeñita la casa, y aún así, esta gente que decías que es el tercer quintil, está en la problemática de que si esa persona, en el caso de los jóvenes, se quedan sin trabajo, ya no pueden pagar esa casa tampoco. Entonces, es un círculo muy vicioso y muy peligroso en que estamos entrando. Yo creo que en algún momento el tema de ver los planes de reguladores va a ser un tema urgente para el gobierno. Todavía no, porque aquí siempre es apagando el fuego ya cuando lo vemos. Hay otras ciudades que tienen una organización de crecimiento muy estipulado, muy planificado, y no solamente las grandes ciudades, ¿no?, las grandes capitales, sino también pues la periferia. Aquí en Costa Rica pues realmente ha sido muy desordenado, como decías ahora, hay unos que ni tienen. Y en el tema de costos difícilmente van a poder cambiar. Es que no podemos tener como todo a la vez. Si quieres tener una piscina, pero que te salga barato, ¿verdad? Es como que queremos ganar todas de todas. Y es muy complejo para los desarrolladores. Para los desarrolladores se vuelve clave la tierra. Claro. ¿Verdad? Es clave porque ellos pueden meter ingenierías de valor, como decías ahora, pero la tierra sí la consiguen cara. O si hay problemática, es más, hay muchas tendencias de comprar tierra cerca de ríos o aledaños a ríos porque son más baratas que las tierras que están céntricas. Entonces ese tipo de temas pues cuesta mucho, y al final de cuentas yo sí creo que mientras la tierra lo permita, ese nicho de mercado que está quedando desatendido, que estabas mencionando ahora, de precios pues mucho más bajos, en este momento están alquilando. Hay un estudio donde se indica que el alquiler ha ido creciendo enormemente, incluso ustedes lo publicaron en su momento, hace unos meses. Entonces realmente ahí hay una oportunidad para los desarrolladores muy importante. Lo que pasa es que un desarrollador no puede dar valor y luego irse por otro lado a dar masivo opciones, porque estarías cambiando el enfoque, ¿verdad? Y no vamos a ver, a nivel de marca, ya eso sería otro tema, pues te verían como que de pronto das valor, das un montón de cosas, y en el otro das masificación de oportunidades. Es complejo poder llevar las dos y no sería adecuado, pero tal vez hay unos desarrolladores que sí se podrían enfocar, porque hay una oportunidad de negocio muy importante siempre y cuando los planes reguladores, siempre y cuando se pueda y lo permitan los planes reguladores. Yo, si me permitís, creo que un tema crítico, ya sea en la costa o en urbano, es también la actividad económica del país. O sea,
todos los elementos que puedas ver desde el punto de vista política económica, el bono, los subsidios, todo eso ayuda, pero el hecho crítico para comprar una casa es tener la plata, y la plata te lleva al trabajo. Entonces un tema que se vuelve muy crítico a nivel ya macroeconómico es que realmente el país sea dinámico, genere buenas actividades económicas, atraiga inversión, y eso precisamente abre el espacio de que con todas las restricciones que tenemos, eventualmente todavía hay mercado, ¿verdad? Porque esa es la parte que hay que ver con mucho cuidado, cuál es el elemento que nos puede sostener toda esta actividad económica. El ejemplo son las zonas francas. Claro, eso nos ha sostenido, en las playas mucho el tema de inversión extranjera, y eso es bueno, pero esa es la parte problemática más acá urbano, ¿verdad? Que si no tenemos una actividad económica que genere empleo, los compradores te van a estar limitando. Queda un aspecto ahí, también lo toco, que yo sí soy crítico, yo que soy financista lo toco. Nuestro modelo financiero, lo comentaba ahora con Aarón, nuestro sistema de bancos no tiene un perfil de riesgo como en otros países, y entonces uno ve, por ejemplo, y lo comentamos en otros foros, en Estados Unidos, en tu categoría de riesgo vos como deudor financiero, que seas A, B y C, no hay tanto problema porque hay entidades financieras en el medio que a la gente que ha estado con problemas de pago le das un crédito de vivienda. Lo cobras más caro, pero sí se lo das. Aquí la problemática es que vos podés haber tenido un historial muy bueno y no te da posibilidades de ser el sujeto de crédito. O tuviste una mancha, o el caso también que uno menciona, que a veces es un poco irónico, el caso de los jóvenes que están trabajando y tienen un buen ingreso. Hay mucha entidad financiera que si no has pasado los 24 meses, el joven no te da crédito de vivienda. Entonces es un tema que nuestras entidades financieras siento que todavía ahí les falta un poquito más de apetito al riesgo. Y en otros países, incluso esa versión al riesgo es tan distinta que pueden dar hasta un 100%, ¿verdad? Acá hay entidades que dan 70%, 65%, ¿verdad? Entonces es muy complicado, es muy complicado. Ahora, la banca pues hace sus esfuerzos, pero la versión al riesgo no es igual. Por riesgo, no sé, por muchas razones tal vez y políticas que tendrán, ¿no? Y para asegurar su patrimonio, pues por algo ha crecido como ha crecido, pero no es lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver un modelo totalmente distinto. Incluso la gente que se mancha en algún momento pues pierde la mancha realmente. Yo he visto personas que por un error de una telefónica o algo queda con la mancha 10 años y todavía le siguen preguntando cada vez que van a pedir un préstamo, ¿verdad? Entonces es muy complejo acá eso, y son obstáculos que al final de cuentas afectan no solamente a las personas que quieren pues su vivienda, sino también a los desarrolladores y por ende a toda la cadena que está asociada pues obviamente a las constructoras, ¿no? Yo creo que la desarrolladora pueda pensar en qué soluciones le puede dar al inversionista es muy importante. Nosotros al menos también, aparte de ser vendedores de propiedades y quintas, tenemos un modelo donde la prima o ciertos meses se puede dar un financiamiento directo. En este caso en las quintas de 5,000 metros. ¿Por qué? Porque tenemos mucho público que tiene el poder adquisitivo para poder invertir. Sin embargo, de la misma problemática, podemos decir que en pandemia perdió su trabajo, pero ya volvió a hacer a generar su dinero, o una familia que tiene un poder adquisitivo que le permite una inversión fuera del GAM y están sujetos al récord crediticio, no puedo, el banco no me financia. Entonces poder brindar una gama de posibilidades también nos hace pensar, bueno, entonces ¿cómo ayudamos a este cliente que tiene la posibilidad de invertir para que no se quede ahí? Porque realmente no pueden seguir y no pueden realizar la compra. Creo que todas las desarrolladoras deben de pensar un poco en cómo le ayudo a ese inversionista que me está buscando para que pueda adquirir una inversión que a largo plazo va a generar plusvalía y le va a generar un retorno de inversión. Justamente mi siguiente pregunta era esa, ya Andrea se me adelantaba. Si el costo de construcción, si el precio final más bien está difícil de reducirlo para el cliente, con qué otros factores cuentan las desarrolladoras para tratar de facilitar entonces el acceso a vivienda? Ya Andrea nos daba algunas claves, no sé si ustedes en Guanacaste tienen algunas otras estrategias y ustedes también en sus proyectos, don Hermes, si han modificado de alguna forma los proyectos en vista de esta situación. Sí, vamos a ver, nosotros, de acuerdo a lo que decía don Elisandro, por ejemplo, que
La banca es un poco dura, digamos, en el análisis de los créditos para los clientes finales. Nosotros como desarrolladora, uno de nuestros valores de hecho es generar relaciones de largo plazo, y con la banca es muy importante hacer esto. Entonces sí nos preocupamos para que la banca tenga cartera sana, o sea, gente que le va a pagar. Con esto hemos logrado con ellos un acompañamiento donde nos ofrecen un crédito, por ejemplo, al comprador hasta de un 90% del costo. Sé que hay unos bancos que prestan el 70, el 80, bueno, nosotros logramos ya con la mayoría de bancos un 90% del costo, donde únicamente el cliente pone un 10%, y en algunos casos incluir el costo de los gastos de cierre, los gastos de formalización dentro del crédito, para que el desembolso del comprador siempre se llegue haciendo un 10%. Este 10%, como decía anteriormente, vendíamos a plazos de un año, año y medio, entonces este 10% lo pagaban a paquitos por mes, dando mensualidades de, qué sé yo, $400, $500. Eso facilita para que el cliente que no tenga ese ahorro, que aquí en Costa Rica, no sé si es Latinoamérica o Centroamérica, pero Costa Rica no está esa cultura de ahorro. Entonces pueden irlo dando con su salario el pago de la prima a paguitos. Y al final le vamos a buscar el 90% del valor más los gastos en el financiamiento. Aparte de eso, también con los bancos hemos logrado de que pasemos del factor de endeudamiento de un 40, un 50, cuota-ingreso, relación cuota-ingreso hasta de un 60 en algunos casos. En algunos casos hemos visto que algunos hablan, bueno, hasta de irresponsable ese monto, pero un 50, ¿verdad? Eso lo hemos logrado también con los bancos, que la relación cuota-ingreso sea un poco más alta para ayudarle al comprador, pero de la mano de todo esto sí debe ir los consejos de cambia aquella deuda que tenía. Nosotros le ayudamos a consolidar deudas, es más, vienen con una deuda de una tarjeta de crédito, por ejemplo, y entonces le consolidamos esto a una tasa por la mitad de lo que está pagando la tarjeta, o menos de la mitad. Entonces le logramos liquidez, cancelan aquella deuda con este otro crédito, y los vamos educando. En ese año y algo que nos está pagando prima, vamos educando al comprador, le vamos ayudando en ese sentido para entregarle al banco. Una persona que nos pagó a nosotros ya durante un año una prima, ya se generó la costumbre de pago, que va a seguir pagando. Es su inversión. Es su inversión. Sí, entonces, sí hemos logrado para nuestros clientes esas alianzas con los bancos para facilitar la compra. También es que ahí, bueno, ahí hay un tema, está sobre garantizado también. Ya conoce el banco tu proyecto, sabe con qué materiales trabajas, entonces sabe que es tema de aversión al final de cuentas de la institución financiera, sabe cómo trabaja él, sabe cómo trabaja su desarrolladora y sabe que su activo tiene un alto valor del que está colocando. Entonces también es eso, pero creo que muchas veces también los esfuerzos van mucho por la desarrolladora, van por el mismo interesado en comprar, pero también deberían existir ambientes más favorables tal vez, o sea, que el esfuerzo no solamente sea de ellos, en este caso ellos están educando durante todo el tiempo al comprador. ¿Por qué? Porque es una inversión para ellos. En el momento que ese comprador no le den el crédito, perdiste 2 o 3 meses esperando a un comprador que no era real. Correcto. Entonces es una inversión al final de cuentas, claro. Pero también creo que la plataforma debería abrirse y la responsabilidad también debería ser de la entidad. Sí. No, ahí tal vez agrego que tal vez el tema de la relación cuota-ingreso ha sido siempre un poquito castigada o mal utilizada, porque se ve como muy perverso que los estén endeudando. Sin embargo, aquí lo importante es cuál es realmente ese nivel de ingreso que tenés al que te estás endeudando, para uno pensarlo claramente. Y si vos tenés 2 millones de colones, ya estar en relación de endeudamiento alto no es tan problemático. Correcto. O sea, eso no es problema. Pero un sujeto que tiene un ingreso relativamente bajo, que casi que 50% es el consumo, lo tenés en una cuota de vivienda muy alto, ese tipo va a reventar. Entonces, el hecho que se haya criticado mucho las relaciones cuota-ingreso,
A mí me parece que en el medio hay que tener mucho cuidado, eso es parte de lo que uno tiene que entender, que no es lo mismo esa relación para un sujeto en un quintil alto que para uno bajo, que ahí sí se vuelve complicado. Me queda un punto pendiente en la playa que creo que es una tendencia importante que no se puede perder de vista. Funciona en lotes, funciona en construcción, que es el pool de inversionistas, Francisco, que está viendo. Hay gente que ya obviamente también ve que comprar un solo sujeto, una propiedad, no le alcanza. Entonces sí se están armando pequeñas sociedades, nos juntamos nosotros 4 y decimos vamos a comprar ya sea un lote, vamos a construir o vamos a comprar la propiedad y la utilizamos por inversión y nos turnamos y tenemos un derecho cada fin de semana. Entonces esos modelos de pool de inversionistas son una alternativa también a salir del esquema de las limitaciones de financiamiento y se está usando mucho en proyectos de inversión, ya sea en la playa o alrededor del anillo urbano, tal vez adentro incluso. Algunos casos, como los de las torres, en ciertas zonas, en Romos, en la parte este, con Airbnb también ya se empiezan a utilizar un poquito en esa parte. Quisiera pasar justamente a este tema de la vivienda como inversión, que se ha popularizado tanto en las costas como en la gran área metropolitana. Tal vez empiezo con don Aarón. ¿Es una buena idea una vivienda como inversión, pensando mucho en estancias cortas, ¿no? Que ahora se ha popularizado bastante en plataformas como Airbnb? ¿Qué se debe tomar en cuenta si se quiere dar este paso? Sí, es una buena opción siempre y cuando se esté pensando en una diversificación de portafolio, ¿verdad? Porque si toda nuestra inversión está contenida solamente en la compra de la propiedad, pues todo el riesgo lo estamos trasladando ahí y no estamos diversificando el portafolio. También hay que tener mucho cuidado porque ahora se ha hecho, es que aquí se hacen los temas virales, entonces se vuelve de moda, entonces ahora yo por todo lado me sale en las redes sociales, tenga ingresos pasivos, es como ese bombardeo y a la gente le hace mucha gracia porque al final de cuentas estoy desde mi casa y estoy ganando. Es bueno, yo tengo que decir que es algo muy bueno, pero hay que contemplar que es una inversión y como tal la inversión tiene un costo. Y tiene un costo monetario y también un costo de inversionista como tal, de actuar como inversionista. El creer que el ingreso pasivo es solamente sentarse en el sillón y yo ahorita estoy acá y estoy ganando plata y ahí nada más va llenándose la cuenta, es una falsa ilusión. Es algo muy bueno, al final de cuentas tiene que considerar que, por ejemplo, si yo compro una casa en playa o en algún otro lugar, ¿no? Tiene costos asociados, tiene costos de mantenimiento si está en una zona como un residencial o un condominio, pero si no estuviera con la seguridad, yo tengo que pagar la seguridad. Entonces son costos asociados que uno no contempla, ¿verdad? Porque yo puedo escoger un condominio en la playa, yo digo, ahí hay seguridad, listo, tengo que pagar una cuota, entonces es parte de mi costo, tendría que hacer mi flujo para ver si me da, o bien no voy al condominio, compro en un lote, pues solo construyo, pero necesito seguridad. ¿Por qué? Porque necesita administración. Al final de cuentas vas a tener a una persona, o tiene que ser usted mismo, que tiene que administrar el lugar, que tiene que ver por los gastos asociados, que tiene que ver también por hay inquilinos que no van a cuidar porque van a llegar al lugar y van a destruir o van a quebrar, etcétera. Entonces tiene su rango de complicación. Con esto no quiero desalentar al que quiera hacerlo, porque es una buena inversión. Sin embargo, hay que saber que si tienes todo el dinero ahí, pues estás llevando todo tu riesgo a esto. ¿Qué pasa? Ahorita a nivel país se está hablando lo del tema de que hay que inscribirse en turismo, que debería estar inscrito en Hacienda, la gente no lo hace. Entonces, ese tipo de cosas pues llegan a poner costos adicionales. Para esto es una inversión y como tal no es sentarse en un sillón y listo, es llegar y hacer tu flujo, considerar todos esos costos ocultos que tal vez no estás pensando, ¿verdad? Porque la gente nada más viene y dice, mira, si un préstamo pago 500,000 o 800,000 y esto me da 2,000 por mes, primero estoy pensando en una ocupación al 100%, ¿verdad? Lo cual es un error. No estoy viendo la temporalidad de la demanda que puede existir. Entre otras cosas, hay muchos elementos que tal vez por tiempo no nos alcanza, pero sí hay que tener mucho cuidado porque no puede ser por una moda. Cuando uno se mete en una inversión tiene que saber que tiene que meterse. Las inversiones no son para estar ahí de lejos y listo. Si usted quiere estar de lejos, métalo en un depósito a plazo. Y entonces no piensa nada ahí, ¿verdad? Estás tranquilo, pero es una inversión. Y una inversión, si abres una empresa nueva, si abres un Airbnb, si te metes en una inversión, tienes que estar monitoreando tu inversión y también asumiendo los costos que hay implícitos ahí.
Me gustaría tocar entonces con Andrea y don Hermes este modelo de inversión en sus proyectos. Ya vos decías, por ejemplo, que hay casos de inversionistas que lo utilizan para estancias cortas, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes este perfil de inversionista que busca justamente esta inversión específicamente para ese fin? Bueno, creo que el inversionista que atraemos, como ya lo había comentado, el nómada digital, que se asegura de que puede trabajar desde los proyectos, porque recordemos que los proyectos no solamente es el lote que yo te vendo en verde, sino que tiene una serie de amenidades con piscina que ya están al 100% finalizadas en la mayoría de los proyectos. Entonces tenemos la generosidad de tener senderos que nos llevan ya sea a parques nacionales o reservas, como es en el caso de Bagaces, con plena seguridad. Entonces creo que la inversión de los nómadas digitales al ver un modelo de negocio en el cual ya sea el local o el extranjero puede invertir y a partir de allí utilizarlo, ya sea que va un mes o 15 días y luego ponerlo en plataformas como Airbnb, le genera el retorno de inversión que ya una vez puso en la tierra, ¿no? Y lo más importante es el desarrollo de las comunidades, la plusvalía que le da estos proyectos a las comunidades y el desarrollo no solamente de que es un proyecto que se desarrolla en esas comunidades alejadas, sino que todos es un ganar-ganar tanto para las comunidades donde estamos como para el inversionista que compra la propiedad. También mencionaste, me parece, que este tipo de inversionista que busca construir para alquilar eventualmente, tal vez el tipo de construcción es distinta, ¿no? Tal vez más alejada de lo tradicional, ¿o me equivoco? Sí, correcto, es como una construcción más rápida, es algo que yo pueda poner a generar, ¿verdad? Con precios accesibles a la zona, donde pueda atraer un mercado extranjero que tal vez son personas que vienen a Costa Rica a trabajar en un periodo de 3 meses, pero que tenga todos los servicios accesibles y que tenga la seguridad de que la zona puede salir a correr o puede ir a conocer una zona turística y que puede regresar a un lugar donde sea bastante confortable. Entonces, la forma de construcción en estos tipos de inversionistas es una construcción más rápida y con metros cuadrados mucho más reducidos. Don Hermes, ¿ustedes en sus proyectos tienen ese tipo de casos también de inversionistas o de personas que buscan la vivienda como inversión para estancias cortas, eventualmente, plataformas o similar? Sí, se da mucho, mucho. Ellos lo primero que buscan, bueno, que la propiedad esté bien ubicada, ¿verdad? Porque están pensando siempre en que esta propiedad genere plusvalía a un mediano plazo. Que el proyecto sea apetecible, que la casa se pueda colocar en alquiler fácilmente. Y ahora hay mucha demanda de alquiler, como lo decía don Melisandro, hay mucha demanda de alquiler. Los precios, y siguen poniendo los alquileres en precios en dólares, entonces estando el dólar en el precio que está ahorita, tiene mucha salida. Y si adquieren la casa para inversión, saben que en las ubicaciones, en los proyectos que nosotros tenemos, por las amenidades que llevan, por la ubicación que tienen, son casas que no les va, si consideran dentro del retorno, que no va a estar los 12 meses alquilados, que va a estar 10 meses o 9 meses, porque puede ser que se le desocupe y tiene que volver a colocarla, le va a durar un mes o 2 meses. En nuestros casos se alquilan casi de inmediato. Nosotros le vendemos la casa a un cliente y le estamos entregando las llaves y él le está dando las llaves al inquilino, casi de inmediato. Esto por las ubicaciones, por el mismo proyecto como tal. Otro aspecto, por qué nos buscan a nosotros, es porque el producto nuestro, nosotros las casas que hacemos, el modelo de construcción es construcción en molde, en formaleta, donde todas las paredes son en concreto y el techo es concreto. Entonces el mantenimiento es bajo mantenimiento, con una casa de construcción tradicional, donde tiene gypsum en cielo, tiene zinc, hay que estar pintando el techo año a año y sanando las goteras y filtros. En el caso nuestro no, en el caso nuestro minimiza ese costo porque el mantenimiento es más bajo. Aleros de concreto, cielos de concreto, todas las divisiones de concreto, y esto hace que el inversionista tenga que invertir menos en mantenimiento de la propiedad. Y se da que en un momento que estamos entregando las últimas etapas del proyecto, el proyecto puede tener 4, 5, 6 etapas, compró en la primera etapa
que es el precio menor cuando se saca en preventa, y estamos entregando la última etapa. Ya esta última etapa tiene un precio mayor a esta primera. Entonces, algunos inversionistas hacen que venden en la casa en el precio que estamos vendiendo la última, ya con una plusvalía importante, recogen el dinero y compran otra vez otra casa en preventa, aprovechando. Es un poco de especulación, le llaman los economistas, pero se vale, es un negocio, no es mucha cantidad en ese sentido, es más cantidad el que la conserva y la alquila, y se deja una casa y la alquila, y comienza inclusive a tratar de pagar la deuda al banco, y para dejarse la inversión. Pero sucede mucho, nos buscan mucho para inversión. A ver, si vamos, creo que los tres querían comentar algo, ¿no? Sí, clave, independientemente si es estancia de largo plazo o de corto plazo, clave es ver el reglamento del condominio. Eso es esencial para todos. Si alguien va a invertir en este tipo de inversiones, valga la redundancia, fíjese en el reglamento del condominio, porque muchas veces creemos que porque hay seguridad y demás podemos comprar ahí y para alquilar, y luego el condominio tiene un montón de restricciones y usted no puede y quedó con un bien inmueble y quedó ahí atrapado. Era eso porque no lo había mencionado anteriormente y creo que es un punto muy importante. Don Lisandro y Andrea. Sí, rápidamente, en línea con lo que decía don Hermes, en inversión inmobiliaria un elemento, y hay un poco la parte que ya uno hace de pedagogo en la parte inmobiliaria como capacitador, es el tema del valor de salida. O sea, una inversión inmobiliaria no solamente es el flujo que estás recibiendo en caso de los alquileres, que es lo típico que uno busca como inversión, es decir, compro esta casa, la voy a alquilar, recibo un flujo. Pero un elemento, nosotros por ejemplo ahí en el CENFI, para los clientes preparamos lo que se llama el modelo financiero. Cuando se hace un desarrollo inmobiliario que algunos quieren invertir en vivienda, lo que uno tiene que ver es cuánto recibo y cuál es mi expectativa de salida en el momento en que yo decida deshacerme de esos activos, que es parte de la rentabilidad. Y ahí sí juega mucho este tema. Puede ser un activo que te da una buena rentabilidad líquida, y ahí uno lo compara con un CDP y uno dice, bueno, ¿cuánto me paga un CDP de un banco ahorita un año? En dólares me paga un 4,5, 5. Entonces lo comparas y te da un 6, 7 para decir, bien. Pero el tema es que estás metido tu dinero en una casa, $130,000, y vos decís, bueno, ¿cuándo la recupero? Y no solo 230,000, la voy a recuperar dentro de 6 años, tengo que recuperar eso, más la plusvalía. Entonces, un elemento importante en rentabilidad que no hay que perder en rentabilidad inmobiliaria es ese valor de recuperación en el tiempo. Y ahí sí hay muchos elementos que juegan, muy bien apunta don Erben, el activo mismo, a su naturaleza física, a la característica de que se mantenga, que no haya que meterle más plata, porque al final vas a venderla en 160 y le metiste 40,000, entonces como que no. El otro es el entorno, las expectativas, entonces sí juega mucho eso. No hay bolita mágica. Nosotros, por ejemplo, para un cliente que quería hacer una torre, vivienda de alquiler, le hicimos un modelo financiero, pero la zona no nos dio para las expectativas de plusvalía que él esperaba, y entonces al final el modelo, como rentabilidad, no le daba el nivel de rentabilidad que él esperaba. O sea, no es que fuera un mal negocio, pero no era la propiedad que él necesitaba para las expectativas de rentabilidad que él tenía. Entonces eso es muy importante, que cuando alguien se mete en ese tipo de inversiones diga cuánto quiere ganarse. Y si hace sus numeritos y los números como que le dan, bienvenido. Pero si no, entonces me dicen a mí, entonces ¿cuál es el problema? No, el problema es que ese no es el tipo de propiedad que a usted le sirve para lo que usted está esperando. Andrea. Quería agregar ahí que aprovechar los procesos de preventa es indispensable. Yo creo que comprar un terreno o un condominio en el proceso de preventa es lo que nos va a generar el mayor retorno de inversión. Acudir e informarse qué tanto puede llegar a costar en un periodo de 3, 5 años, hablemos, esa inversión que estoy realizando es primordial, y aprovechar los procesos de preventa creo que es una de las bases para que el retorno de inversión sea bastante generoso al final. Quería tocar con Andrea nada más el tema de los servicios públicos, que usted ya lo mencionaba, específicamente en Guanacaste, en los proyectos que ustedes tienen, ¿cómo está el acceso, por ejemplo, a agua, a energía eléctrica? ¿Hay algún obstáculo en ese sentido o es todo bastante accesible? Bueno, en Tierra Quintas tenemos todo un equipo de ingenieros
que al adquirir una finca madre se hace un estudio previo, desde la fase 1 hasta presentar un plan sostenible en el tiempo para abastecer del recurso hídrico. Luego de eso, de forma transparente, se realiza ante las autoridades competentes, llámese AIA o asociaciones de desarrollo, que son las asadas, porque al desarrollar proyectos en estas comunidades un poco más alejadas, normalmente quienes los regulan son las asadas. Se hace todo bajo el marco legal para asegurarle al comprador y al inversionista el recurso hídrico. Creo que eso es una pregunta que siempre el inversionista nos hace. Existe carta de disponibilidad de agua, existe el servicio, entonces podemos asegurarle que al menos en nuestras propiedades el recurso está totalmente bajo las condiciones legales, así como lo es el servicio eléctrico. Terraquintas lo que hace es, para que el proyecto se desarrolle de una forma más rápida, es realizar toda la inversión de posteo y de electricidad, y continúa a eso lo dona al ICE o bien a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para que el cliente, normalmente tenemos ese cliente que es voraz y que dice, bueno, si yo compro hoy, entonces puedo construir mañana. Y nosotros, bueno, sí, porque tiene los servicios básicos, sin embargo tiene que hacer toda la tramitología ante la municipalidad. Y otro punto a agregar, que yo creo que es un servicio que se ha vuelto básico, son las telecomunicaciones. El servicio a internet de alta velocidad en nuestras propiedades también es importantísimo para que la gente pueda comprar. Don Hermes, en el caso de los proyectos de ustedes, bueno, hablando de la GAM en general, además del tema de los lotes o de la tierra que ya hablábamos, ¿hay algún obstáculo para el crecimiento, algo que deba solventarse para facilitar todavía más la construcción, o en ese sentido está todo relativamente bien? No, definitivamente es tierra y los costos de los materiales de construcción y lo engorroso de los trámites para la tramitología de permisos de construcción. Es sumamente duro en este país, cuesta muchísimo adquirir un terreno y empezar a construir. Se pierde, se entierra un montón de plata en el tiempo por intereses desde que se compra la propiedad hasta que se puede comenzar a desarrollar. Entonces es un costo muy alto. Esto creo que lo conoce el CEFIA, creo que lo conoce la Cámara, todo el mundo ha tratado de ayudar, pero ha costado mucho. Muy bien, bueno, ya nos queda poco tiempo y tengo nada más una última pregunta. Hablamos, bueno, ya del GAM y de todo lo que está sucediendo, hablamos también de las costas o de Guanacaste específicamente. Quería consultarles, ¿hay otras zonas que no sea la GAM, que no sea las costas, alguna zona intermedia donde se prevea un desarrollo inmobiliario en ciernes a futuro, que ustedes vean buenas condiciones? Por ejemplo, bueno, se ha hablado mucho de Occidente, ¿no? de Grecia, esa zona a la salida de la GAM. ¿Hay alguna otra zona que ustedes crean que para que la gente le ponga el ojo a esos lugares a futuro? No sé, Andrea, Melisandro y nosotros. Bueno, nosotros tenemos todo un equipo que siempre está viendo focos de oportunidad, ¿no? de inversión. Sin embargo, ahorita, si hablamos fuera de la GAM o fuera de Guanacaste, el foco más importante sería Occidente, Grecia, también podemos hablar de Ciudad Quesada, San Carlos. Sin embargo, por el momento nosotros no tenemos ningún desarrollo en estas zonas del país, pero si viéramos la posibilidad de una oportunidad, podría ser valorado para nosotros. ¿Don Melisandro? Yo apuntaría a un factor que a Guanacaste lo diferencia y lo tiene de primer lugar como foco de atracción, y que es un elemento a tomar en cuenta para ver opciones que no tenemos, por ejemplo el Pacífico Sur, el mismo Limón, San Carlos, y es el tema de los aeropuertos. Para un país tan pequeño y con problemas de movilidad es algo increíble, pero si tuviéramos más capacidad de tener más transporte aéreo en estos puntos, un aeropuerto en la zona sur, un aeropuerto en la zona de Limón, eso dinamizaría mucho la economía. Y entonces cuando uno dice dónde están las oportunidades, es que al rato no es que solamente es el terreno, es lo que hay alrededor. Si uno viera una zona sur con un buen aeropuerto y una zona de Limón, júrelo que esas zonas se nos van a incrementar en cuanto a desarrollo. Se habló de Orotina, y aquí estamos, ¿verdad? Se habló de Orotina, que el aeropuerto, y bueno, por muchos temas políticos, temas complicados, ¿verdad? No avanzamos. Al final de cuentas es lo mismo, Occidente tiene posibilidad, ¿por qué? Porque hay una zona franca. Cartago también, porque están tratando de invertir en infraestructura para obtener acceso más rápido. Yo agregaría, perdón, el tema del aeropuerto a nivel nacional y en el área urbana,
el tren. Claro. O sea, es increíble que no tengamos en un país como el nuestro un sistema de transporte rápido que comunique. A mí, ¿qué me limitaría a comprar una vivienda en Heredia? Yo trabajando en Cartago, si cojo el tren y llego en una hora. O sea, y que sea tan fácil de colapsar también, porque lo que hay ahora en este momento es bueno, pero colapsa por ejemplo, cualquier cosa. Yo era un partidario del tema de Grecia hace muchos años y uno lo visualizaba con el tren que llegara hasta allá, pero al final no se pudo hacer nada, pero la dinámica propia de la zona franca lo ha hecho. Pero el tema de medios de transporte, para ver oportunidades, va a ser determinante. Cartago tiene una buena conexión ahí, pero es un tren nada más. Sí, con un trencito. Horarios ahí, 3 turnos ahí en la mañana, 3 turnos en la tarde y murió. Sí, pero mucha gente se moviliza de ahí. Sí. Creo que también el éxito de Guanacaste es tener el aeropuerto, Daniel. Creo que sin duda alguna eso diversifica las opciones independientemente de dónde esté ubicado el proyecto, la accesibilidad a 20 minutos, el hecho de poder ir a la capital en un vuelo y no hacer un viaje carretera, pues si bien es cierto, yo lo veo bastante cercano y bastante viable, son 4 horas, 3 horas, dependiendo del tránsito y la hora, pero creo que eso es el éxito que tiene Guanacaste, tener un aeropuerto y la cantidad de inversión que está generando el día de hoy. Recordemos que cuando no estaba la 27 y era más largo el trayecto, estaba más abandonado Guanacaste. Es un tema de accesibilidad al final del mes. Quería terminar nada más brevemente con don Hermes, si usted también visualiza algún otro punto futuro del movimiento inmobiliario. No, nosotros estamos enfocados por lo pronto estamos muy enfocados en el GAM, todavía estamos aprovechando lo poquito que queda de tierra y tenemos mucho trabajo todavía que hacer y estamos muy enfocados en el GAM. Sí, suena interesante los desarrollos, por ejemplo, en Grecia, está muy interesante y hay que estar ojo, hay que estar viendo, pero por lo pronto estamos enfocados en el GAM. Muy bien. Bueno, así llegamos al final, ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho a los 4 por acompañarnos. También agradecerle a Baker Tilly, Novogar y Terra Quintas por presentar este foro. Y por supuesto a toda nuestra audiencia por siempre estar conectada con los foros del Financiero. Recuerden que pueden seguir todo nuestro contenido en redes sociales y en elfinancierocr.com. Hasta pronto. Baker Tilly Costa Rica, parte de la red de Baker Tilly Internacional, ubicada en el top 9 de las mejores firmas de negocio en el mundo por International Accounting Bulletin. La firma ha trazado un ambicioso plan para avanzar en su estrategia comercial. Baker Tilly Costa Rica se encuentra en una constante expansión de sus servicios y áreas de práctica. Por ejemplo, en auditoría, impuestos, consultoría financiera, BPS y legal. Con ello continuará brindando soluciones integrales y cada vez más personalizadas a sus clientes para ayudarlos a alcanzar sus objetivos de negocio. Terra Quintas, líder en el mercado de comercialización de propiedades con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos. Entender todas las necesidades del cliente es fundamental para la evolución de cada reto. No solo se trata de vender un terreno, sino de crear espacios bajo un estilo de vida tangible para el mercado nacional e internacional. Somos Terra Quintas y hacemos su sueño realidad.